Renault, www.juantoledo.es, patrocina este espacio. Bueno, pero estamos ya de vuelta y como les había dicho, hoy nos salimos un tanto, no del todo, de la política, pero sí que la vamos a abordar desde otra vertiente, porque esta tarde se presenta aquí en Lanzarote un libro que lleva ya algunas semanas en los puntos de venta habituales, tanto en las librerías físicas como a través de internet, pero hoy se presenta en Lanzarote esta tarde a las 8 en el Archivo Municipal de Arrecife, La Unión del Pueblo Canario, luces y sombras del nacionalismo autodeterminista en los años 70-80. Lo edita la Fundación Canaria Tamaimos y es el segundo libro de la persona que hoy nos acompaña, es el periodista Enrique Bettencourt, que ya es autor de un libro que también presentamos aquí, ya charlamos de aquello, Fútbol Canario e Identidad, publicado pues hará un par de años. Enrique, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muy bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues el libro que digo que ya tiene un cierto recorrido, lleva ya algunas ¿Sí? semanas y vamos a empezar por ahí. ¿Qué tal aceptación ha tenido? ¿Cómo ha sentado entre la sociedad canaria el recordar unos orígenes que ahora entraremos en detalle muy interesantes desde el punto de vista político? Sí, aunque esté feo diría, buena pregunta, ¿no? Muchas gracias. Lo digo porque desgraciadamente parece que cuesta reflexionar sobre lo vivido, ¿no? En la parte, por ejemplo, de la documentación y la escritura, ¿no? Cuando fui buscando entrevistarme con activos de aquella época, hubo algunos que se negaron, que dijeron, no removamos esa historia, ¿no? Cuando vamos a la academia, al mundo de la universidad, son muy poquitas las cosas hechas sobre ese periodo de nuestra historia. He visto algunos artículos de 5 folios, algún librito de 15 o 20, poco más, ¿no? Por eso te decía la pertinencia de la pregunta, digo, ¿cómo es que no intentamos saber lo que fuimos? Creo que es interesante sobre todo para saber lo que queremos ser, ¿no? Sobre todo en una época de la historia interesantísima que es la transición y en cuanto yo no sé si sería correcto decir que en ese punto donde ya nos dicen, venga, democracia, de repente aflora el sentimiento de canariedad absoluto y se olvidan muchas veces incluso hasta ideologías para acabar confluyendo en eso que se llamó la Unión del Pueblo Canario, ¿no? Yo creo que hubo varios factores que influyeron en su creación. Por un lado, efectivamente, había ganas de participación y de democracia. La gente se acercaba a los partidos políticos porque quería estar en ellos, ¿no? Cosa que hoy hay que ir a buscar seguramente a los militantes fuera, ¿no? También lo que era una sociedad muy desestructurada, muy atrasada, con condiciones económicas que no se parecen nada a las de ahora, ni sociales, por supuesto. Y bueno, la UPC reunió, digamos, a buena parte de la gente que desde la etapa misma del franquismo pues luchaba contra ese régimen, defendía en los sindicatos clandestinos o en despachos de abogados a los trabajadores y trabajadoras. Y también el otro elemento, sin duda, es el que tú acabas de plantear, el sentimiento de canariedad, ¿no? De siempre, digamos que hemos estado bastante olvidados, ¿no? Por parte de los poderes centrales. La gente no se imagina cómo eran los centros sanitarios y educativos de aquella época, ¿no? Y la relación que Canarias tenía con el poder central, ¿no? Y creo que eso hizo que confluyeran sectores muy diferenciados, que yo lo pongo en positivo, ¿no? Ahora que, por ejemplo, veo algunas cosas de la izquierda en Madrid, por ejemplo, por irme a Madrid, también podría quedarme por aquí, ¿no? Sí. De que el matiz es lo que establece el que se plantea en planchas distintas, ¿no? Pues la UPC había sectores marxistas de los más variados, comunistas de los más orígenes distintos, cristianos autogestionarios, socialistas, unos procedentes del Partido Socialista, como Felo Monzón, y otros con un contenido más canarista, si quieres. Y fue posible en aquel momento que se unieran con un proyecto común y que fue bien aceptado por la gente, además, porque uno mira los resultados electorales de aquel momento. Segunda fuerza política en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, segunda en Santa Cruz de Tenerife, un diputado por Las Palmas en el 79, la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria también en las elecciones de abril, que se cumplen 40 años la próxima semana,
sea, la gente los acogió muy bien. Otra cosa fue la posterior evolución, que yo creo que tiene que ver con factores internos, errores importantes. Por ejemplo, esa petición de la gente de participación, los partidos que la conformaban, o la mayoría, decidió que no era positivo, que era mejor dirigir las cosas desde la jerarquía, y fue un error. Y otra cosa también, las presiones mediáticas que las hubo, muy importantes. Cuando la UPC llegó al ayuntamiento, un periódico titular el día antes, la chusma llega al ayuntamiento. Un recibimiento muy cariñoso, como verán, ¿no? Básicamente. Y luego también los cambios sociales y económicos de Canarias y del conjunto del Estado. O sea, pero la importancia, porque claro, todo eso se ha ido perdiendo porque ahora estamos escuchando, ahora no, llevamos ya, no, la importancia, ahora que vienen elecciones generales, la importancia de tener nacionalistas en Madrid, fíjate tú que hay dos, ¿no? Cuando Canarias llegó a tener cuatro, pensaba que eran 5, pero bueno, cuatro diputados, y que en realidad pudiera entenderse que de determinadas nacionalidades, bueno, el País Vasco, por supuesto, Cataluña también, Canarias por aquello de la lejanía, pero casi siempre se suele decir, no, si hay algún sitio donde tenga razón de ser el nacionalismo es en Canarias por la lejanía y tal, pues fíjate que ya lo tuvimos, que fue esa época, ¿no? Que arrancó ahí, con tanta potencia, arrancó ahí y que se diluyó. Y en aquel momento era el diputado con más titulares, ¿no? También porque era una persona muy contundente, muy radical, por el momento que era, porque también Canarias en aquel momento estaba en unas circunstancias internacionales pues muy específicas, cuando se trataba de llevar el tema a la UA para discutir la africanidad o no del archipiélago y la autodeterminación, que no tenía nada que ver con la UPC, por cierto, porque eso era lo que hacía, por ejemplo, Antonio Cubillo, ¿no? Esas circunstancias pues marcaron mucho. Y creo que abrieron puertas para lo que hay después. Yo siempre digo que la UPC abrió puertas al nacionalismo de izquierda, pero también abrió puertas al nacionalismo de derecha. Quiero decir, si no llega a producirse el fenómeno UPC, yo tengo dudas de que la UCD, cuando se descompone en Canarias, se hubiese atrevido a montar un kiosco propio, que no lo hicieron en ningún sitio del Estado. Pasaron a la Alianza Popular fundamentalmente. En cambio aquí montan las AIC. Sí, el último reducto prácticamente de España, donde el CDS o la UCD pues aguantó, ¿no? Hasta que ya derivó justamente en eso. Y luego respecto a lo otro, la presencia de diputados. Yo he hecho una prueba estos días, preguntarle a amigos míos, periodistas, gente del mundo de la universidad, que me digan el nombre de 3 diputados o diputadas o senadores y senadoras canarias de esta legislatura o de la anterior. En general. Y conocen a Nioramas y a Pedro Quevedo. Sí, no. Es que es claro. Así de claro. Sí. Porque los otros, la mayoría, sinceramente van a levantar la mano o a apretar el botón. Hombre, ahora a lo mejor es más fácil conocerlos porque se han vuelto a presentar en las listas. Y en todo caso, el chico de Podemos de Tenerife. De Tenerife, sí, también. También ha podido tener un sector. Por ejemplo, los dos de Podemos, las dos de Podemos, mujeres de Las Palmas, seguro que no conoce casi nadie. Bueno, no, pues no. Bueno, yo sí, pero por razones profesionales, ¿no? Abordas en este libro, La Unión del Pueblo Canario, Luces y Sombras, no haces un relato de lo que ocurrió simple y llanamente, sino que incorporas también crítica, digamos, ¿no? Que la mirada es un tanto crítica de todo el tiempo, ¿no? Sí, y creo que necesariamente crítica, ya que no lo hicieron los que les correspondía, sobre todo porque yo formé parte. Yo estoy en los momentos iniciales de la UPC, en La Laguna, en Tenerife, en una época en que los universitarios estaban muy activos en política, y viví algunas de las historias de la UPC. Y luego porque creo que, junto con algunos aciertos, yo lo más que valoro es algunos elementos de gestión en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo el tema de las guaguas, la municipalización. Creo que fue un éxito y que ha determinado pues, el peso del transporte público en la capital Gran Canaria. Creo que es mucho mayor en el caso de las guaguas con respecto a otras islas y otras ciudades importantes. El papel que se hizo y se intentó hacer con las guarderías municipales, la democratización de la policía. La policía local de Las Palmas de Gran Canaria se formó en Londres. Cosa curiosa, ¿no? Se mandó un equipo a formarse con los pobres en el Reino Unido. Con una policía que venía de la dictadura, generalmente con malos modos y mala formación, ¿no? Pero luego se cometieron muchos errores. Errores tanto en la gestión municipal, por debilidad, por falta de recursos, y seguramente también por falta de conocimientos técnicos. Eran los primeros ayuntamientos, la primera experiencia democrática, y de repente te ves gobernando la ciudad más importante del archipiélago
y la que tiene más problemas, sobre todo, ¿no? de infraestructuras, de pobreza, etcétera, ¿no? Hablas también de cómo, obviamente, de cómo este partido incidió en el resto de la sociedad, que no solamente era una reivindicación ante Madrid, sino también ante, pues lo has apuntado antes, ¿no? La situación de pobreza que vivía el archipiélago, pero también se abordan otras cuestiones como es la visión de ese nacionalismo del OPC ante un tema como la universidad. Por ejemplo, que ahí hubo mojo con morena hasta que derivó en... vamos a ver, la postura, digamos, inicial de la UPC, en general en aquel momento de la mayoría de la gente de izquierda en Canarias, era una universidad canaria, ¿no? Que yo creo que está bien, ¿no? Como digamos, el lema. La aplicación práctica, en aquel momento existe una universidad en La Laguna y existen algunos centros en las Palmas de Gran Canaria absolutamente abandonados y con una oferta que no se correspondía con lo poblacional, ¿no? Era mínima. O sea, hay una reivindicación de la sociedad con movilizaciones muy importantes, y la OPC lo que hace es el día antes de la manifestación convoca una rueda de prensa y pide boicot a la manifestación. Claro, eso es como ir contra la corriente de la historia, ¿no? Es decir, lo que defendía era correcto, probablemente en el fondo sí, que es que hay un sistema universitario canario, que eso tiene su lógica, que no haya centros repetidos innecesariamente, que la oferta sea diversificada, que los recursos se compartan y la inteligencia y el talento se compartan. Eso es razonable. Sí, ¿tiene que ser con una sola universidad? No parece muy razonable. Y además enfrentarte a un sentimiento que yo creo que era bastante sano de la mayoría de la gente, que además luego ha tenido repercusiones positivas. Me refiero mucha gente de extracción popular que pudo estudiar gracias a que el centro universitario y la oferta que había la tenía más cerca. ¿Y cómo te opones a eso desde una posición progresista? Pues al final lo que has hecho es separarte de la gente, y se pagó después en las urnas también, ¿no? No sé si sería correcto hablar ahora mismo de un nacionalismo en Canarias, un nacionalismo un tanto más de izquierdas y que fundamentalmente está ubicado en la isla de Gran Canaria, y un nacionalismo procedente probablemente de aquello CDS, de las luego AIC, que estaría en la isla de Tenerife. ¿Y por qué se llega hasta ahí? ¿Por qué deriva todo ese movimiento de principios de los 80 en lo que ahora conocemos? Bueno, ha habido muchas experiencias en el camino. Esa es otra, porque hay cierta sacralización también en algunos sectores sobre el UPC, ¿no? Eso fue el nacionalismo. No, fue una experiencia inicial, muy verde, contradictoria, y después existieron movimientos canaristas importantes, a veces localizados en islas, ¿no? Asamblea Majorera, por ejemplo, yo creo que es muy relevante, o movimientos como Asamblea de Vecinos en el sureste de Gran Canaria. Después existió ICANN, que recogía de forma bastante amplia también, por cierto, porque había sectores también, unos que venían del PC, otros de asambleas vecinales, y representó el nacionalismo de esa época, de los años 90. Hombre, yo creo que fue muy interesante la creación de Coalición Canaria, que aunaba todo en el 93. Lo que pasa es que luego ahí las contradicciones afloraron, ¿no? Porque había, digamos, diferencias, se notan hoy también en el Parlamento, pues, en temas, la ley del suelo, por ejemplo. No tiene nada que ver lo que plantea Nueva Granada con lo que plantea Coalición Canaria. En fiscalidad, en temas vinculados a los servicios públicos, hay diferencias. Otra cosa es que puedan convivir, y yo siempre he defendido que, pese a que aquí tengan diferencias sustanciales y que se explicitan, como digo, en la Cámara Autonómica, entiendo que en el Estado y que en Europa deberían colaborar, sobre todo por un tema de lo poco que pesamos, pero que pesa Canarias en el conjunto del Estado. Cataluña tiene un peso económico importantísimo y también político. El País Vasco lo tiene, digo, por comparar con otros nacionalismos, ¿no? Canarias, en el ámbito estatal... ¿Y tú crees que eso se entendería? Porque estamos hablando de la unión, entre comillas, coyuntural... O la colaboración. Bueno, sí, vamos a la unión, pedagogía. Yo creo que eso es difícil en tiempos electorales, hacer pedagogía, porque ahora hay mucho ruido. Pero yo creo que sí que hay que entender, además, la práctica lo demuestra, o sea, en los temas esenciales que han posibilitado, por ejemplo, para mí muy importante, la separación de los recursos del REF de la financiación autonómica, que estábamos 600 millones de euros por debajo de la media, hoy estamos en la media en financiación.
¿Existe desacuerdo entre...? No, si es que en los grandes temas de Estado hay casi siempre hay acuerdo. No creo, ¿no? Planes de infraestructuras educativas o planes de empleo o cumplimientos respecto al REF o el estatuto. Yo creo que ahí se puede estar de acuerdo. Luego las interpretaciones en Canarias, hombre, afortunadamente existe la pluralidad política, quiero decir, existen izquierdas, derechas. Pero al principio tú apuntabas que ha costado remover un tanto en aquellos tiempos bastante. Porque todavía escuecen determinadas heridas. Cuecen cosas 40 años después, me parece un poco... Por eso te digo, pues con más razón, intentar cerrar una herida del año 2003, no parece, que creo que se produjo en el 2003, la herida del nacionalismo actual. Sí, pero yo creo que pueden competir, y especialmente en las islas, pues además tienen proyectos diferenciados, y compiten, y seguramente, en función de cómo queden los resultados electorales en mayo, una estaría en un bloque de progreso con el PSOE y Podemos, y la otra formación nacionalista a lo mejor intentaría un bloque con PP y Ciudadanos, pero que eso, incluso siendo así, yo creo que no impide que los temas estatales y europeos, que también Canarias se juega muchas cosas en Europa, sí haya ciertos niveles de acuerdo. Oye, a la hora de leer este libro y sobre todo a la hora de terminarlo, ¿cuál te gustaría o crees que es la reacción así del lector? O sea, cerramos el libro, te entra un subidón nacionalista que dices vamos a por ello, y dices a tomar por saco, no me meto yo en nacionalismo. Yo espero que ninguna de las dos cosas, ¿no? Si fuera un libro, digamos, geográfico, de pensar que estos son vidas de santos, que todos lo hicieron bien, habría fracasado yo como autor. Si fuera lo otro, también sería injusto, ¿no? Yo creo que, hombre, a mí lo que me ha gustado es que alguna gente joven lo haya leído y dice que lo ha entendido, ¿no? Sé que es algo muy separado de sus vivencias actuales, de sus historias. He intentado ser lo más explícito, y incluso he tenido que traducir las siglas, porque al principio le presenté las primeras páginas del libro a mi hijo y lo miró y dice, PSU, PC, PT o RT, ¿eso qué es? Sí. Pie de página conveniente y tal, ¿no? Estamos en otra historia, ¿no? Seguramente, ¿no? Pero creo que sí que ha servido incluso para que alguna gente joven entienda que una etapa distinta, ni mejor ni peor. Yo creo que no hay que sacralizar, tampoco decir que fue un desastre, pero que sí que tuvo un elemento positivo para mí, que sigue siendo válido hoy, y es, por primera vez desde Canarias se plantearon propuestas, programas elaborados aquí. Que yo creo que eso es interesante, ¿no? Para cualquier pueblo, ¿no? Es decir, tenemos gente, que creo que hoy tenemos incluso más gente cualificada para analizar la realidad de las islas y hacer propuestas razonables desde aquí. Y había muchísima necesidad de tener alguna fuerza propia, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda. Hoy, claro, es que hablábamos, dices, pequeños matices acabaron sí, lo pasa, la necesidad creo que sigue siendo estando ahora igual de vigente. Y te pongo un ejemplo. O sea, cuando se aprueba esa enmienda a Nueva Canarias con el 65% de descuento en los vuelos aéreos insulares, interinsulares y también con el Estado, con un gobierno conservador, por cierto, con el del Partido Popular, llega un gobierno nuevo y lo primero que dice es que eso no se puede poner en marcha, decía, hasta enero de este año. Sí, vamos. Sí. Se puso en marcha a las 3 semanas. Pero porque había fuerzas de aquí. Había presión, claro. Sí. Si no, la facilidad con que se olvidan es tremenda. Por eso yo creo que es interesante, al margen del color, y lo digo, a alguna gente le molesta cuando uno se posiciona a la izquierda, si planteas que es bueno que esté alguien de la derecha canaria también en Madrid, pues yo digo que sí, que también. Sí. Y me podrán matar después, pero... Bueno, el caso es que se hace necesario, quien sea, ¿no? Lo que apuntabas ahora, el aumentar un poco el volumen de la canariedad. Eso yo siempre pongo el ejemplo de la Cataluña de la misma época, de la Cataluña de la transición, que por razones de cuna pues lo conozco un tanto mejor. Es decir, allí todo Dios era catalán. O sea, el Partido Socialista era un Partido Socialista catalán, el Partido Comunista era el Partido Comunista catalán. Claro, los nacionalistas eran nacionalistas catalanes, como es lógico, y se me apura hasta la derecha se montó su propio chiringuito y al final prevalecía el catalanismo con sus propios grupos. Sí, la diferencia en la historia es que mientras que Cataluña siempre tuvo formaciones nacionalistas, en la República, ¿no? Tenía, claro. En la izquierda y en la derecha, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el comienzo de la transición,
digamos que la derecha canaria se refugia en UCD. O sea que, pero que una cosa era, digamos, el nacionalismo y otra cosa el catalanismo, y aquí pues sería el equivalente. Una cosa es el nacionalismo, sigue siendo, ¿no? Seguramente. Exacto. Sí, aquí digamos la equivalencia sería que una cosa es el nacionalismo y otra la canariedad, por decirlo de alguna manera. Sí, que es más transversal. Eso es, ¿no? Pues eso, lo que pasa es que no siempre se aplica. Oye, pues estaríamos hablando de esto 3 o 4 días seguidos, pero en fin, tenemos tres temas que abordar. A las 8 de la tarde, Archivo Municipal de Arrecife, con Raúl Vega, que te acompañará, periodista y coordinador de proyectos de la Fundación Canaria Tamaimos, y Borja Rubio, licenciado en Ciencias Políticas y Derecho, y candidato al Parlamento de Canarias, por cierto. Lo último, el editor Tamaimos, ¿qué trabajo está haciendo esta gente? Muy interesante. Tremendo, ¿eh? La sociedad civil organizada es tan importante como lo institucional, lo sindical, lo que sea. Y en este caso, un grupo pequeño de canarios, por cierto, muchos de ellos que viven en Bruselas o en otras ciudades europeas, pero con mucho interés en seguir las cosas que pasan en su tierra, pues llevan impulsando esta fundación desde hace algunos años, editando una serie de libros muy interesantes, organizando foros todos los años de debate, lo suelen organizar en Agüime. Y yo creo que ese impulso de reflexión me parece básico. Yo creo que de las cosas que probablemente hemos cuidado poco es el aspecto más de pensamiento, de reflexión, de no pensar, por ejemplo, que la canariedad es el pasado, ¿no? Una imagen esa de solo el folclore y la tradición, ¿no? Yo creo que es también lo moderno. Y si no, nuestros jóvenes seguramente se sentirían absolutamente ajenos a todo, ¿no? Yo creo que también lo está haciendo con recursos modestos, pero haciendo un buen trabajo. Así es. La Unión del Pueblo Canario, luces y sombras del nacionalismo autodeterminista de los años 70 y 80. Enrique Betancur, que quiera saber más, esta tarde a las 8 en la presentación en el Archivo Municipal y, sobre todo, la lectura del libro, que es muy, muy interesante para saber qué fuimos y de repente entendemos qué somos o no. Pero bueno, siempre está bien leer. Enrique, muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes. Pues lo dejamos aquí. Mañana regresamos con más historias. Hasta mañana. Buenas tardes.